Técnico nos indica que ya todo está en sala, marchando bien en la parte técnica y damos la bienvenida. Adelante, Magíster Adubín, tiene la palabra. Muchísimas gracias, estimada directora. Muy buenos días, señoritas, jóvenes compañeros. Siempre privilegiado porque tengo la oportunidad de compartir algo que me gusta y como nuestra directora es inquieta, ¿no? Siempre pensando los estudiantes, especialmente aquellos que tienen que titularse, entonces me sumo a ese barco y hoy quiero compartir algunos tips. Quiero identificar algunas características, quiero comentarles, quiero un poquito ayudarles a aclarar la mente con respecto a lo que significa titularse y especialmente en particular titularse por medio del trabajo dirigido. Eh, Me gusta el tema porque yo estoy haciendo una investigación, bueno, en realidad la he terminado una investigación doctoral respecto a investigación, ¿no? Y entonces he tenido que revisar bastantes textos y leer varias tesis y muchos trabajos dirigidos para llegar a ciertas conclusiones que quiero compartirlas con ustedes, ¿no? En ese sentido, primero tenemos que empezar de algunos supuestos en investigación, porque eso sí, titularse bajo la modalidad de tesis, de proyecto de grado o de trabajo dirigido es investigación. Eso es bien claro, ¿no? Eso tiene que estar claro para todos nosotros. Son diferentes tipos de investigación, pero son investigaciones. La tesis es una investigación teórica y el trabajo dirigido y el proyecto de grado son investigaciones prácticas, pero no porque son prácticas no significa teoría, por si acaso, sino más bien son prácticas porque se utiliza teoría y también se entra en contacto con las personas o con el universo con el que uno va a trabajar. ¿Ya? En ese sentido, yo quiero empezar, y lo que es bien importante lo he subrayado o marcado en amarillo para que ustedes tengan la claridad que corresponde, ¿ya? Entonces, el trabajo dirigido es una modalidad de investigación, es una modalidad, no es una tarea, no es no es algo que tenemos que hacer al final de un semestre, sino es una forma de hacer investigación que se caracteriza por qué. Porque tenemos que observar, tenemos que planificar, tenemos que ejecutar o poner en práctica y tenemos que evaluar, ¿no? Esos son los pasos específicos que se hace en un trabajo dirigido. Eh, el primer día les han comentado sobre la normativa. Ayer entiendo que les han comentado sobre el trabajo de campo, que es muy interesante, ¿no? Ahora yo quiero enfocarme un poco más en lo que toca después del trabajo de campo, que es generar, escribir, preparar el informe final. Es decir, este informe, ¿no? Este informe final. Este es un informe final, ya editado, elaborado, demás. Sin embargo, esto tiene sus etapas, ¿no? Y entonces tenemos que tener cuidado y también tenemos algunos instrumentos, algunos criterios que nos pueden ayudar, ¿ya? Entonces, como les decía, primero son las tres modalidades de titulación, son tipos de investigación, ¿no? Y lo he puesto en amarillo, lo que nos toca, porque es bien importante saber de dónde viene este tipo de investigación, el trabajo dirigido. No, los tipos de investigación vienen de las formas de pensar en filosofía, por si acaso, ¿no? No es que así me han dicho que haga y lo voy a hacer así, mi docente me ha dicho, o en el libro dice que hay que hacerlo así, ¿no? Entonces es un buen momento para que aquellas personas que todavía están pensando y aquellas personas que están empezando a planificar, a pensar bajo qué modalidad se pueden titular, saber de dónde viene el trabajo dirigido. ¿No? El trabajo dirigido viene de la forma de pensar de una corriente en filosofía.
se llama pragmatismo, ¿ya? Entonces, cuando yo hago trabajo dirigido, hago del pragmatismo. Cuando hago tesis, hago desde otra forma de pensar que más adelante les voy a mostrar. Y lo he puesto ahí no por explicarles, sino más bien para que tengan una referencia cuando tengan el documento, después de la exposición. ¿Ya? Entonces, ¿y qué significa qué dice el pragmatismo cuando se habla de investigación? El pragmatismo dice, para nosotros, los de la familia de pragmatismo, investigar significa transformar, ¿no? ¿Y qué significa transformar? Transformar la realidad, cambiar la realidad, ¿no? Y entonces, ¿y eso cómo lo entiendo? Lo entiendo cuando observo, cuando planifico qué voy a hacer con las personas que voy a trabajar, cuando ejecuto y cuando evalúo. Esos pasos me indican que estoy cambiando la realidad de unos estudiantes, estoy cambiando la realidad del universo o de los involucrados. En cristiano, si mi trabajo dirigido está orientado a estrategias de, de escribir, por ejemplo, estrategias para mejorar la escritura, entonces, primero, yo observo y veo deficiencias. Segundo, planifico a partir de esas deficiencias, planifico un plan de intervención, un programa, unas lecciones, planifico y luego ejecuto. Ejecuto es algo que mis estudiantes, que las personas involucradas pasen por ese proceso por el cual he preparado. Entonces, en ese proceso, los estudiantes mejoran, empeoran, o básicamente ni lo uno ni lo otro, ni mejoran ni empeoran, se mantienen, ¿no? Y luego me toca evaluar. Y cuando evalúo, entonces determino si han mejorado o se mantienen con esas deficiencias o en qué medida han mejorado. Parcialmente, totalmente, han superado esas deficiencias. Eso, ¿no? Entonces eso significa transformar la realidad de un momento a otro momento. Y generalmente hacemos investigación para transformar, para mejorar, para solucionar, ¿no? Es eso entonces para el pragmatismo. La investigación es transformar la realidad, mejorar la realidad. Entonces, si nos vamos más adelante, esto es simplemente un esbozo para que ustedes tengan una idea, ¿no? Les decía que la investigación como tal viene desde los pensamientos, desde pensamientos en filosofía, ¿no? Corrientes filosóficas, ¿no? Entonces, esas son las más comunes, ¿no? Pero yo, cuando me toca hacer tribunal de licenciatura o a veces de posgrado de maestría o a veces cuando soy tutor, yo reviso las tesis, reviso los trabajos, el trabajo dirigido y nunca encuentro el origen de sus investigaciones. No saben de dónde viene lo que están haciendo y entonces eso es una debilidad grande. No saber de dónde viene, si estoy haciendo tesis, ¿de dónde viene esta idea de tesis? Tengo que saberlo. Si estoy haciendo proyecto de grado, ¿de dónde viene este tipo de proyecto de grado? Tengo que saberlo, ¿no? Y lo mismo, si estoy haciendo trabajo dirigido, entonces yo sé que viene de una corriente filosófica que se llama pragmatismo, y para el pragmatismo es transformar la realidad. Y cuando yo hago un trabajo dirigido, transformo la realidad de mis estudiantes, transformo la realidad de los involucrados en el trabajo dirigido. ¿Ya? Entonces, esto les sirve si hacen tesis, si hacen proyectos de grado o si hacen trabajo dirigido. Y como les dije, lo he remarcado porque eso es lo que les guía a ustedes desde la filosofía a hacer este tipo de investigación para la licenciatura.
¿ya? Y he puesto el autor, Barrera, Marcos Barrera 2010, más adelante van a ver, hay un libro que les puede guiar a los que les interesa realmente llegar al principio de todo, de la investigación. Entonces pueden leer ese libro, ¿no? Y lo pueden descargar fácilmente de la internet, porque es gratis, ¿ya? Entonces, nosotros, todo aquel que esté involucrado en trabajo dirigido, su trabajo dirigido se hace a partir del pragmatismo. ¿Y qué dice el pragmatismo? Pragmatismo dice que investigar es transformar. ¿Qué se transforma? Transforma la realidad. Eso es. ¿Y qué método utiliza el pragmatismo? El pragmatismo utiliza el método investigación-acción. Entonces, cuando ustedes hacen trabajo dirigido, ustedes hacen investigación-acción. ¿Qué significa eso? Significa observar, significa planificar, significa ejecutar y significa evaluar, ¿no? Eso es un momento. Planificar, observar, planificar, ejecutar, evaluar. Puede haber varios ciclos, ¿no? Ayer veía un poco las diapositivas del colega Johnny Coa y muy interesantes. Hay 3 momentos de evaluación, ¿no? Eso está bien. Puede haber 2 momentos, 3 momentos, 4 momentos, depende de cuán profundo ustedes quieran hacer su investigación, ¿no? Entonces es un ciclo, ¿no? Un ciclo es observar, planificar, ejecutar, evaluar. Ese es un ciclo. Pueden hacer 2 ciclos, 3 ciclos, dependiendo de las necesidades de dónde están haciendo su trabajo dirigido. ¿Qué se llama ese ciclo? Ese ciclo se llama investigación-acción. Les digo, estos conceptos son importantes porque al final, cuando ustedes redactan un informe, tienen que tener, ¿no? Planteamiento del problema o descripción del problema, tienen que tener fundamentos teóricos o bases teóricas o marco teórico, como le llamen, y entonces ahí va esa información, ahí va esa información. A veces yo leo un trabajo dirigido y no tiene teoría. Y digo, pero ¿de dónde vienen estos trabajos dirigidos? ¿Qué han hecho en estos trabajos dirigidos? Directamente me presentan porcentajes, tortas, barras, pero no hay el aval, el sustento de la teoría. ¿No? Que eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque es un trabajo académico intelectual, tal cual es la tesis, tal cual es el proyecto de grado, ¿no? Y entonces, eso es importante. Bien. Adelante, por favor. Ahí está. Este es, por si acaso, el libro que les decía, que nos da las bases para entender de dónde viene una tesis, de dónde viene un proyecto de grado, de dónde viene un trabajo dirigido, ¿no? Entonces, si yo estoy haciendo, por si acaso, esto lo van a tener el grupo, tan pronto terminemos, ya lo he pasado a la directora y así que se los va a pasar como lo han hecho ayer, ¿no? Sí, por si acaso, ¿no? Y esto es de libre acceso o del internet, por si acaso. Ustedes ponen el nombre y ponen el nombre, el título y pronto les va a aparecer en el internet, ¿ya? Entonces, estas bases son importantes porque, como decimos, el trabajo dirigido es una investigación práctica, pero aunque sea práctica, necesitamos de teoría, porque estamos en la universidad, ¿no? Entonces yo acababa de, por ejemplo, estoy revisando un trabajo dirigido y me dicen ahí, el trabajo dirigido es descriptivo, me dicen, es descriptivo. Y yo digo, wow, ¿y en qué momento es descriptivo? Y no dice en qué momento es descriptivo, por qué es descriptivo, qué hace que sea descriptivo el trabajo dirigido. Entonces le falta entender al tesista o al que ha hecho el trabajo dirigido, le falta entender lo que ha sucedido en su trabajo dirigido. En su trabajo dirigido ha observado, ha planificado,
ha ejecutado y ha evaluado. Pero, ¿y dónde está la descripción? No hay, ¿no? No hay todavía. Entonces, eso, por ejemplo, lo tienen que hablar con el tutor o con su tutor. Tienen que ustedes entender qué parte es descriptiva o qué parte es qué, ¿no? El tutor o la tutora les tiene que decir, guiar, vean este libro o revisar este trabajo dirigido y luego vamos a sentarnos y vamos a charlar, ¿no? Entonces eso es bien importante. Cuando uno evalúa, cuando un profesional evalúa un trabajo dirigido, se da cuenta que el joven o la señorita, el egresado, el futuro profesional, tiene varias cosas, varias lagunas, no tiene mucha claridad en la forma de pensar respecto a su trabajo. ¿Por qué? Porque no ha tenido esas conversaciones, esas lecturas que son bien necesarias. Esta es una lectura fundamental, fundamental para entender, como les decía, y cualquier modalidad que ustedes adopten para titularse. Esto les va a decir, ah, ya, mi tesis es positivista por esto, porque tengo dos variables, o mi tesis es analítica, ¿por qué? Porque viene del estructuralismo, estoy analizando esto. Mi tesis es descriptiva, ¿por qué? Porque estoy caracterizando, ¿no? Entonces, este libro les va a ayudar para eso, ¿no? Y acá les dice, ustedes van a buscar el pragmatismo acá, y ahí les dice, el pragmatismo se caracteriza por eso. No dice el trabajo dirigido, dice el pragmatismo. Pero, revisando, nos damos cuenta, es lo que se hace en un trabajo dirigido. Reitero, les voy a insistir, son 4 etapas o cuatro verbos que giran en torno a lo que se hace el trabajo dirigido. Observar, planificar, ejecutar y evaluar. En una tesis se hace describir, digamos, o comparar, o analizar algo, pero en el trabajo dirigido se hace cuatro, ¿no? Eso es diferente, eso es una diferencia entre una tesis y un trabajo dirigido, ¿no? Bien, adelante, por favor. Entonces ya les voy a empezar a hablar de algunas debilidades y he puesto algunos ejemplos. Ufa, no se ve bien. Bueno, lo van a leer en su... ¿ya? He puesto algunos ejemplos que realmente caracterizan por qué son debilidades, ¿no? A veces empezamos a escribir, lo hemos hecho bien, hemos planificado bien nuestro trabajo dirigido, hemos ido al lugar y hemos hecho el trabajo de campo formidable, nos han aplaudido, nos han hecho fiesta los comunarios o el director de la escuela, felices, ya tenemos nuestro 38 o nuestro 39 o 40 quizá, excelente, y ahora ustedes regresan a la carrera. Regresan a la carrera y tienen que seguir construyendo a partir de ese 40, los 60, ¿verdad? Los 60 puntos. Y entonces eso implica el informe. El informe, esto es 60 puntos, ¿no? Esto es, ¿no? Y entonces cuando yo redacto, hago lo que he hecho en mi trabajo dirigido y le muestro a mi docente y me dice, o está bien, o porque lo ha visto, está bien, lo presentaremos, o también le dice, no, no, esto está mal escrito, mira, está desordenado y varias cosas. El primer filtro para su informe de trabajo dirigido es su tutor, ¿no? O su tutora. Les dice, mira, Janet, en tu trabajo dirigido, en tu informe final, tiene que estar esto, 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 esto. Ahora sí, sentate, toma asiento, tu Coca-Cola o café y empieza a escribir, ¿no? Y empieza a escribir. Lo siento. Y empieza a escribir. Entonces, bien, revisa. El tutor revisa y dice, bueno, está bien, entonces pediremos tribunal.
le diremos tribunal. Bien, entonces lo primero que tienen que entender es que cuando ustedes regresan del... Creo que es la tóxica. El castigo. Entonces, lo que tenemos que entender, yo les digo por experiencia, que cuando ustedes terminan el trabajo de campo, tienen que pensar de que ahora tengo muchas cosas acá, mucho papel, en mi computadora hay mucha información, entonces ahora está empezando otro proceso, el proceso de generar mi informe. El informe, generar, editar. A veces hay excelentes ideas, pero lastimosamente la forma de escribir no acompaña, ¿no? O la forma de redactar. ¿Ya? Entonces, a ver, planteamiento del problema o descripción del problema también. En trabajo dirigido podemos decir planteamiento del problema o descripción del problema. Ustedes describen el problema, lo que han visto, no lo que han observado. Eso, ¿no? Dice, el problema se formula de manera ambigua, sin delimitar variables, sin especificar, se llama eso, ¿no? Especificar el contexto, población, y los objetivos son incoherentes. Algo incorrecto, que esto he copiado de un trabajo dirigido. Los estudiantes no aprenden inglés correctamente. Los estudiantes no aprenden inglés correctamente. Eso se entiende, ¿no? Se entiende, pero es ambiguo, no es preciso. Preciso quiere decir que necesito detallar más información, ¿no? Entonces, lo correcto podría ser, a ver, lo incorrecto o lo inapropiado. Los estudiantes no aprenden inglés correctamente. Lo apropiado, ¿no? Existe una baja retención del vocabulario en estudiantes del cuarto de secundaria de la unidad educativa en La Paz, atribuida al uso exclusivo de técnicas de memorización. Vean la forma de expresar una idea. Mientras la primera es clara, pero no es específica. La segunda es clara y es específica. Eso es lo que quiere ver el tribunal. El tribunal que revisa su informe no le gusta leer oraciones simples, vagas, sin poco contenido o con poco contenido. Eso es importante, ¿no? Objetivos confusos, no claros. Los objetivos son demasiado amplios, no medibles o no corresponden con el problema planteado. Incorrecto, por ejemplo, traducir textos que sean interesantes. Parece un objetivo. Traducir textos que sean interesantes. Pero eso es muy amplio, muy general, poco académico. Hagan la diferencia. Correcto. Aplicar la estrategia de modulación y transposición para traducir términos culturales en relatos populares del Aymara al español. Eso es más específico. Claro y específico. Ahora voy a empezar a utilizar algunas palabras de manera repetitiva. Claridad, especificidad, relevancia, amplitud, y se van a dar cuenta por qué. ¿Ya? Entonces, adelante, por favor.
Cuando uno hace una tesis, un trabajo académico, tiene que tener una autonomía intelectual. Y eso lo tenemos que trabajar durante toda la vida, pero más durante la universidad y más todavía cuando estamos haciendo un trabajo académico. ¿Ya? No podemos depender del tutor o de la tutora o del tribunal o de mi profesor favorito que me ayude en todo, ¿no? Tenemos que empezar a caminar solos. Entonces necesitamos instrumentos para caminar solos. Y uno de los instrumentos que necesitamos es los estándares intelectuales. ¿Qué son esos? Los estándares intelectuales son criterios que uno tiene en mente cuando uno habla, cuando uno escribe, cuando uno lee y cuando uno escucha. ¿Ya? Y estos criterios específicos son muy importantes al momento de redactar el informe, ¿no? Entonces yo no puedo escribir y decir, por favor, corríjamelo, algo así, ¿no? Sigo dependiendo de alguien, ¿no? Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que entender estos criterios. Exactitud, lógica, amplitud, claridad, relevancia, precisión, profundidad. Esos son conceptos que quizá algunos de ustedes están familiarizados o quizá algunos no los conocen, ¿ya? Pero esos son criterios que nos van a ayudar a mejorar la calidad de nuestro informe, ¿ya? El primero es claridad, claridad al escribir. Y les voy a mostrar más adelante algunos ejemplos donde no hay claridad, ¿no? No se necesita ser experto para saber que no es claro, no es claro. Entonces, cuando uno escribe un informe final, tiene que expresar su idea o sus ideas de forma clara, ¿no? Vamos a dar algunos ejemplos. Otra, exactitud, por ejemplo. No, estos pueden ir en diferente orden, no hay ningún orden específico. Exactitud, certeza, ¿no? Yo no puedo escribir en un informe final mi opinión, porque en un informe final no es un compendio de opiniones, no es de opiniones. Lo que yo tengo que escribir es algo que ha sucedido, algo que me dice la teoría, algo que he hecho, pero no puedo opinar. ¿No? Y entonces, muchos de los trabajos finales expresan opiniones. Y entonces, definitivamente, el tribunal se los raya, ¿no? Porque esto es una opinión, esto no es exacto, esto, ¿quién lo dice, no? Por eso también hay citas que acompañan el trabajo final. Ujú. Amplitud, a ver, amplitud. Cuando nosotros, cuando nosotros pensamos de una forma, es porque pensamos desde un punto de vista que tenemos, ¿no? Pero cuando escribimos, tenemos que hacerlo desde diferentes puntos de vista, porque estamos utilizando diferentes autores. Entonces ahí, por ejemplo, entra bien decir que cuando uno escribe, siempre debe acompañarse de autores. Hay que acompañarse de autores. No es suficiente, por ejemplo, no es suficiente decir que el trabajo dirigido es observar, planificar, ejecutar y evaluar. No es suficiente decir eso. De forma escrita, el trabajo dirigido de acuerdo al pragmatismo 1998 es observar, planificar, ejecutar y evaluar. Entonces vean cómo algo que puedo decirlo a voz alta no está permitido cuando uno escribe un informe. Tiene que respetar las ideas,
respetar las ideas que no son nuestras. Por supuesto, hay momentos donde nosotros expresamos nuestras ideas porque nosotros hemos hecho el trabajo dirigido, ¿no? Sabemos, ¿no? Está bien, pero hay ideas que ya tienen su nombre y apellido. Entonces hay que respetarlas. Hay que respetarlas. Ujú. Relevancia. A ver, no voy a poder ir uno por uno, pero a ver, relevancia. Hay algunas oraciones que están, como decimos en cristiano, están por demás. Están por demás. ¿Por qué? Porque saco la oración y significa lo mismo. Pongo la oración y significa lo mismo. Entonces esta oración la saco. La saco, ¿no? Entonces cuando uno revisa un trabajo final, se da cuenta que algunas oraciones están por demás. Sácalo esta parte. ¿Por qué? Porque no dice nada o ya lo has dicho en otro lado, ¿no? Bien. Por si acaso, estos estándares intelectuales les ayudan un poco a también ser autónomos de su tutor, ¿no? Ustedes tienen que sentir que están creciendo cuando se están titulando. Ese es a ver, aquí está el alumno, el estudiante y aquí está el profesional, ¿no? Y este espacio es un puente, ese puente es el proceso de titulación. En ese proceso de titulación, las personas cambian su manera de ver la realidad, cambian su manera de ver el mundo, ¿no? Y entonces, para ello, estas personas necesitan instrumentos. Y uno de estos instrumentos es justamente, los estándares intelectuales. Porque yo cuando voy a hablar ya voy a ser profesional, entonces yo voy a tener en cuenta que tengo que ser claro cuando hablo, cuando escribo o cuando pregunto, por ejemplo, ¿no? Eso es muy importante. Y eso también lo tienen que hablar con su tutora, con su tutor. A veces yo tengo reuniones con mis pupilos y les digo, o mis allegados, los de mi equipo, y escucho que a ratos me están diciendo cosas que no son claras. Les digo, a ver un segundito, Carlos, otra vez dime tu idea, pero esta vez concéntrate. Digo, quiero que me digas de forma clara lo que quieres decir. Ah, sí, entonces estamos pensando en eso, ¿no? Entonces yo les sugiero que este elemento, por ejemplo, lo hablen con su tutor al momento de que estén realizando todo el trabajo dirigido y en particular cuando estén haciendo el informe final. Les va a ayudar, les va a ayudar. Y así se van a evitar de muchas correcciones, de muchos errores o horrores, no sé, a veces cuando escribimos, ¿no? Y así que nuestro tribunal nos va a decir, hay algunos errores de forma, no son de fondo. ¿Qué son los errores de fondo? Que son los graves, errores graves, ¿no? Los de forma es que le falta un punto, le falta una coma, algo así, ¿no? Bien, por favor. Existe una jerarquía en el conocimiento. Cuando nosotros hacemos investigación de cualquier tipo, nosotros logramos un tipo de conocimiento. Este tipo de conocimiento es jerárquico. No es lo mismo describir que explicar. No es lo mismo. Como que no es lo mismo describir y analizar, por ejemplo. No es lo mismo. O no es lo mismo describir que comparar. O comparar y evaluar. No es lo mismo. Y nosotros tenemos que estar bien claros en eso. Con nuestro trabajo dirigido, ¿qué tipo de conocimiento vamos a lograr? Y ese tipo de conocimiento está expresado en el objetivo general. En el objetivo general, ¿no? Entonces, a veces al tutor se le pasa, a veces al tribunal se le pasa, los trabajos ya están disertados o ya están defendidos, ya están publicados, y cuando uno va a leer un trabajo, se da cuenta que hay un error,
hay algo inapropiado en su pregunta de investigación o en su objetivo general o en su objetivo específico, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha seguido esa secuencia o esa jerarquía de conocimiento, ese criterio, o porque han utilizado un verbo que no denota conocimiento. Cuando hacemos investigación, nosotros proponemos conocimiento y logramos conocimiento. Nosotros no hacemos actividades. Acá les he escrito algunos ejemplos. A ver, aquí hay 2, 3, 4, 5, 6. 6. De los 6, algunos no son objetivos. A ver, elaborar material didáctico para enseñar lectoescritura. ¿Correcto o incorrecto? ¿Qué dice? Incorrecto. Incorrecto, exacto. ¿Quién ha dicho eso? Incorrecto. Pero esto he copiado de un trabajo dirigido, disertado en la UNSA. Incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque no necesito hacer investigación. No necesito hacer investigación para elaborar material didáctico. Yo soy capísimo con mi computadora, me siento y empiezo a elaborar. ¿Listo? ¿Qué es eso? No es investigación eso. Eso es una actividad. Es una actividad académica que puedo hacerla, que está bien hacerla, pero no la puedo plantear como objetivo. Porque el objetivo implica conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento para el investigador, para el tesista, proyectista o para el que está haciendo trabajo dirigido, y conocimiento para la comunidad que hace investigación. Entonces, si yo o otra persona hace investigación y lee, elaborar material didáctico, no, esto está mal, ¿no? Y si está mal esto, imagínense, al terminar el informe final está mal. A partir de este objetivo han hecho su informe final y si el objetivo está mal, ¿qué pasa? ¡Ufa! El informe final se vota. No sé qué pasó, pero está mal. Y así no va. ¿Qué pasa? Tenemos que mejorar, sí, pero ¿qué implica eso? Mejorar, volver a hacer mucho trabajo de lo que ustedes ya han hecho. Entonces, así se alarga el proceso de titulación. El segundo, a ver, ¿qué me dicen? Alguien, a ver, generar un sílabo para un nivel A2 de acuerdo al marco común europeo. ¿Correcto o incorrecto? ¿Qué? Anímense, no les va a pasar nada. Exacto, aquí la compañera creo que la que se anima, no es correcto. No, generar un sílabo, es decir, generar un contenido. Para generar un contenido tengo que hacer investigación. No es que yo me voy a copiar de internet, no, tengo que hacer investigación para proponer mis lecciones, para ver si funciona o no funcionan mis lecciones, para escoger si esto va o no va. Tengo que hacer investigación. Entonces, eso sí es correcto. Bien, una habilidad del que hace o del que se está titulando es, por si acaso, también identificar lo que es apropiado y lo que no es apropiado, ¿no? A ver, el tercero, enseñar estrategias para audiovisual, mezclado está, enseñar estrategias audiovisuales para mejorar comprensión de textos. A ver. Enseñar estrategias audiovisuales para mejor comprensión de textos. Eso no es. No es. Pero esto también lo he copiado de la UNSA por si acaso, ¿no?
No puede haber un objetivo general de enseñar. ¿Acaso el docente hace investigación cuando enseña ese momento? Yo mañana tengo clases. ¿Qué pasa? Tengo que ir a enseñar, ¿no? Tengo que ir a enseñar. Eso no significa investigación. No es. Tengan cuidado. Aquí también he visto un trabajo donde dice enseñar. Y enseñar no es un verbo que denote conocimiento. Es una actividad. ¿Qué tipo de actividad? Puede ser una actividad académica o una actividad profesional, pero no es un verbo que implique conocimiento. Identificar los tipos de errores que se cometen cuando se escriben párrafos cortos. ¿Qué dice? Sí, es, ¿no? Es, ¿no? Aquí el compañero también ya se ha animado. Sí, es. Bien, tienen que identificar lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Recomendar procedimientos para los estudiantes, para que los estudiantes participen más en las clases de Aymara. No, ¿no? Yo no tengo que hacer investigación para recomendar. Uno recomienda a conciencia, ¿no? Por buenito. Pero no porque ha hecho investigación o porque hace investigación. Ajá. Validar un manual de redacción académica en la enseñanza del idioma inglés a nivel básico. Es correcto, ¿no? Es correcto. Porque el proceso de validación es largo, por si acaso. Es largo. No es decir, voy a validar lo que está bien. ¿Está bien? Sí, ya he validado. No. El proceso de validación de una investigación es largo, ¿no? Y hay diferentes tipos de validación. Validación de contenido, validación de expertos, validación de constructo, hay varios. Entonces, eso implica investigación. El siguiente, por favor. Acá ya. Estas directamente son incorrectas, todas. Todas son incorrectas. Realizar, aplicar encuestas, observar clases, implementar talleres, revisar documentos, digitalizar grabaciones, aplicar pruebas, colaborar con docentes, que parecen objetivos porque son en infinitivo, pero todos denotan simplemente actividades académicas o actividades metodológicas dentro de una investigación. Ahí les estoy dejando un link, van a hacer un clic y les va a llevar a un videíto bien bonito donde les explica con chubis qué es lo que es un objetivo y qué es lo que no es un objetivo. ¿Ok? Eso es bien importante. Y también, siguiente, por favor. También pueden consultar este libro que también está en línea, ¿no? ¿Cómo formular objetivos de investigación? Ahí les dan varios consejos sobre hacer objetivos. Que no les pase lo que le ha pasado a una persona hace 6 meses. Bien bonito, ha presentado su informe y el tribunal empieza a leer y se da cuenta que sus objetivos son actividades, no son objetivos. Con eso el trabajo no va, hasta ahí llegó, no pasa. Y si quiere que pase, entonces tiene que replantear sus objetivos y eso implica, en otras palabras, volver a hacer todo. ¿No? Entonces, tengan cuidado. Siguiente, por favor. Debilidades de fondo, debilidades de forma. Esos son dos criterios que ustedes tienen que saber. Cuando el tribunal les hace observaciones, generalmente les hacen observaciones de fondo y observaciones de forma. Y eso hay que tenerlo bien claro. Cuando es observaciones de forma, es porque
se han equivocado en el deletreo o han cambiado, esta parte tiene que estar en otro lugar, o le falta un punto o una coma, o cambia el verbo. Esos son errores o debilidades de forma, ¿no? O esta oración está por demás, sacalo, o mejorar la redacción de esta oración. Esas son debilidades de forma, ¿ya? Ay, sí, no sé qué me ha pasado, por qué he escrito así, ¿no? Listo. Las debilidades de fondo son las que deben preocupar. Por ejemplo, el mal planteamiento de objetivos es una debilidad de fondo que podría truncar el trabajo para su sustentación, ¿no? La poca teoría que sustente lo que ustedes han hecho también es una debilidad de fondo, ¿no? Entonces, a ver, el marco teórico, las bases teóricas, el fundamento teórico, conceptos fundamentales, tienen varios nombres, todos están bien, no hay problema. Lo que hay que tener cuidado. El marco teórico carece de profundidad, limitándose a definiciones sin análisis crítico. Eso es muy común, muy común. Poner un concepto de acuerdo a Callejas 2017, de acuerdo a Rojas 2016, así, solamente eso. Pero, ¿qué hay que hacer? Hay que contextualizar. ¿Por qué están citando? Las preguntas que hay que responder. Una, puede ser, puede ser. ¿Por qué están citando ese autor? ¿Cuál es la relevancia de ese autor en el trabajo que ustedes han hecho? Okay, de acuerdo a Darío, 1999, ¿no? Las enseñanzas de aprendizaje en primera o en una lengua materna y en una segunda lengua varían. Es importante mencionar este autor, dado que el trabajo presente o el presente trabajo toma en cuenta estrategias de aprendizaje como segunda lengua. Punto. Entonces estoy indicando por qué estoy citando a ese autor. Estoy contextualizando lo que dice ese autor con lo que yo hago en mi trabajo. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Eso es la contribución de la persona que hace el trabajo, ¿no? Ahí está la cita y a partir de esa cita yo contribuyo. Yo digo por qué es importante, yo digo cómo se relaciona esa cita con lo que yo estoy haciendo. Ese ya es mi contribución como responsable del trabajo académico. A ver, acá hay una incorrección. Se citan autores sobre, por ejemplo, se citan autores sobre comunicación efectiva, sin conectar con la realidad educativa local. Lo que decía, ¿no? El contexto, el contexto. ¿Por qué? ¿Por qué estoy citando a este autor? Se contrastan modelos de comunicación verbal con observaciones de clases en aula multilingüe en comunidades andinas. Ok, más contextualizado. Cuando utilizamos procedimientos, estamos hablando de metodología, ¿no? En realidad, método. Tendríamos que decir método, pero si vemos todos los trabajos dirigidos, dice metodología, ¿no? Si ustedes quieren saber cuál es la diferencia entre método y metodología, metodología es estudio de los métodos. Nosotros en un trabajo de investigación no hacemos estudio de los métodos. Nosotros aplicamos un método, es decir, procedimientos, ¿no? Tendría que ser método. Si ustedes lo ponen método, está bien, pero tienen que saber por qué. No, tienen que saber por qué. Método, procedimientos. ¿Qué procedimientos? Los procedimientos que he seguido cuando he obtenido los datos.
No se aplica la elección de una metodología específica. A veces se aplican técnicas que no responden a los objetivos o falta claridad en el diseño. Tipo de investigación, población, instrumentos, ¿no? Y como dijimos, como estamos hablando del trabajo dirigido, ¿cuál es el método? Ajá. Para el trabajo dirigido, ¿ok? El método es investigación-acción, ¿no? Para ese trabajo dirigido. Por si acaso no hay otro. Si el tribunal les pregunta cuál es el método, es investigación-acción. ¿Por qué? Porque he observado, porque he planificado, porque he ejecutado y porque he evaluado. Esa es la respuesta, ¿no? Porque eso es lo que se hace en el trabajo dirigido. Bien, a ver, avanzaremos. Otro de los problemas que se ve en los informes finales son el apartado de conclusiones. ¿De dónde vienen las conclusiones? Primero, no son opiniones. Segundo, no son recomendaciones. Entonces, en las conclusiones, yo no escribo lo que pienso. No, no. Eso está mal. Y eso es una debilidad muy común. Escribir lo que pienso. Como he hecho yo el trabajo dirigido, la tesis, el proyecto de grado, como he hecho yo sé, tengo mucha información acá, entonces puedo opinar y empiezo a opinar como conclusión. Eso es incorrecto. La conclusión no es una opinión, no es una recomendación. La conclusión es un constructo, es una idea que viene ¿de dónde? De los datos que se han logrado y de los objetivos, ¿no? Entonces, cuando yo quiero generar o quiero escribir una conclusión, esto es lo que sé. A ver, mire, ¿qué dice mi objetivo? Mi objetivo dice generar un sílabo, ¿no? Y los datos que he conseguido, los datos que he colectado me dicen las características de ese sílabo. Entonces me pongo a pensar, generar un sílabo, las características de un sílabo, de un contenido, ¿no? Un sílabo, contenido. Entonces digo, ¿no? Las características de un sílabo son estas. Ta, 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 ta. Hay diferentes formas de escribir conclusiones. Algunos escriben a manera de párrafos. Otros escriben a manera de oraciones. Cualquiera de las dos está bien. Ajá, está bien. La oración, una oración o un párrafo. Está bien. Pero cerciórense que esa conclusión es producto de la reflexión del objetivo y del dato que se ha conseguido, y no solamente de su opinión. Es por eso que varios docentes sugieren que se copie el objetivo general y abajo se redacte la conclusión. Se copie el objetivo específico y abajo se redacte la conclusión. Que está bien, para no perderse, está bien, ¿no? Pero cuando vemos algunos trabajos ya disertados, vemos, qué linda conclusión, y revisamos el objetivo y la conclusión no está relacionado con el objetivo. Eso también es una debilidad de fondo, ¿no? Dijimos que la conclusión no es una opinión, no es una recomendación, la conclusión es una reflexión y por tanto, a partir de esos datos, ustedes generan conocimiento. La conclusión es un conocimiento y ese conocimiento puede ser escrito a manera de párrafo o a manera
de oración, como ustedes vean más conveniente. Podemos avanzar. Estas son debilidades de forma, podríamos decir. De forma, pero muy comunes. Y a veces se convierten de fondo. ¿Por qué? Porque son tan comunes o tan seguidas que hace difícil la comprensión cuando uno lee el informe, ¿no? Y entonces ahí necesitamos una vez más claridad. Claridad, ¿no? A ver. Algunas de las debilidades se relacionan con redacción en estilo coloquial. Coloquial. Algo ha sucedido que está mostrando dos veces. Ok, coloquial, ¿qué significa? Hay una diferencia entre escribir de manera informal y de manera académica, ¿verdad? Eso es bien importante. Pareciera que nos olvidamos que tenemos que escribir de manera académica, ¿no? Entonces, un ejemplo es, los profesores deberían usar cosas más divertidas con los estudiantes. Algo así, ¿no? Pero eso es muy coloquial. Así hablamos. Y nos gusta, pero cuando escribimos, se recomienda que los profesores, que los docentes incorporen materiales didácticos, lúdicos, que favorezcan la participación activa de los estudiantes. Noten la forma diferente de escribir. Uso inadecuado de conectores. Nosotros somos lingüistas, utilizamos conectores, debemos utilizar conectores, ¿no? Pero a veces sobreutilizamos o no utilizamos conectores. Los estudiantes aprendieron vocabulario, no mejoraron su pronunciación. Eso está claro, está preciso, pero algo le falta ahí. Aunque los estudiantes ampliaron su vocabulario, no se evidenció una mejora significativa en su pronunciación. Ajá. Más elaborado. ¿Por qué? Porque está ahí, tenemos el conector. ¿Cuál es el conector ahí? Aunque, ¿no? No. Otro tipo común de debilidad en los informes es la repetición excesiva. Repetir la misma palabra o idea muestra pobreza léxica o redundancia. El estudiante debe aprender la gramática porque aprender la gramática es fundamental en el idioma. El estudiante debe aprender la gramática porque aprender la gramática es fundamental en el idioma. El estudiante debe aprender la gramática por su importancia. Estos ejemplitos los he sacado de borradores o de trabajos disertados, ¿no? Que se nos va, ¿no? Se nos ha ido, algo ha pasado. El siguiente, por favor. El uso incorrecto de tiempos verbales. Esto es bien importante. Hay una diferencia cuando uno escribe un perfil y cuando uno escribe un informe final. Y ese es, pareciera que nos olvidamos eso. Cuando uno escribe un perfil, escribe en presente y en futuro. En presente y en futuro. Se aplicará una encuesta, se aplicará un cuestionario. Pero cuando nosotros ya hemos terminado la investigación y estamos redactando nuestro informe, ya no puedo decir se aplicará, ¿verdad? ¿Qué tengo que decir? Se aplicó, ¿no? Entonces, ese es el criterio. En perfil presente-futuro
y en informe final presente pasado. ¿Mm? Entonces, eso es una leidita que tengo que hacer. No, ya tengo mi informe final, ahora sí, este criterio he escrito en presente futuro, ahora sí leeré todo mi informe. Y ustedes se van a dar cuenta que van a cambiar muchos tiempos verbales. Y se van a ahorrar las críticas o los comentarios, las observaciones del tribunal, porque ustedes van a saber que sí ha pasado esto. Pero es muy recurrente esta debilidad, por si acaso. Abuso de frases largas o poco claras. A veces escribimos oraciones muy largas, tan largas que solamente una oración es el párrafo, por si acaso. O a veces también escribimos oraciones muy cortas que parecen un listado de ideas solamente y no un párrafo. Ni lo uno ni lo otro. Como lingüistas sabemos que tenemos diferentes tipos de oraciones, ¿verdad? Oraciones simples, oraciones complejas, oraciones compuestas. Entonces, eso tenemos que tener en mente cuando escribimos los párrafos, ¿no? Una combinación de oraciones simples, complejas, compuestas. Eso es importante, ¿no? Uno lee, empieza a leer y leer, ¿no? Y nunca termina. ¿Por qué? Porque es solamente una oración todo el párrafo. Ese es otro elemento muy común. O hay varias ideas, pero no ha puesto punto o coma. Por eso se lee como una oración y es abstracto, ¿no? Y entonces considerar que tenemos que utilizar oraciones simples, complejas, compuestas y mejor si explicitamos la oración principal en el párrafo, eso nos va a ayudar mucho, mucho trabajo al momento de recibir las observaciones del tribunal asignado. Tenemos problemas de concordancia gramatical, citas mal integradas, ¿no? Eso de las citas. Se menciona el autor, pero no se menciona el año. O se menciona el año, pero no hay el autor, por si acaso. O se menciona el autor y el año, pero no hay la referencia bibliográfica al final. Lo que hace un tribunal es este ejercicio. Yo leo, estoy revisando citas y bibliografía. Marcos 2001, cita, ¡pac! Me voy al final. Marcos 2001, Marcos 2000, no hay Marcos 2001. Entonces hay cita, pero no hay bibliografía. Otro caso. Rojas 2015. Voy a la bibliografía y veo Rojas 2010. No coincide en el año, ¿no? Y entonces voy tiqueando uno, así voy correlacionando citas y bibliografía, correlacionando, tiqueando, y me doy cuenta que me sobra bibliografía. Hay más bibliografía, pero no hay la cita. Entonces a eso se refiere, ¿no? El uso de las citas y las referencias bibliográficas en un trabajo. Vean, esto lo que les estoy describiendo son aspectos no difíciles, son de forma. Pero por si acaso no tengan una charla con su tutor ese momento, digan, a ver, licenciada, licenciado, indíqueme de qué tengo que cuidarme cuando esté escribiendo mi informe final, dígame, ¿no? Entonces, su tutor le tiene que decir, estos son los errores comunes, evítalos, porque si no, nuestras observaciones del tribunal va a ser 3 hojas, 4 hojas y vas a querer llorar después, ¿no? Pero si yo preveo, entonces, siguiente. Olvidado de mi hora. Hasta aquí. 12. Sí, 12. sí.
Acá son ejemplos que no los voy a leer, pero sí estos ejemplos los toman en cuenta, o los he tomado en cuenta y los podemos mejorar haciendo uso de estos estándares intelectuales. Una vez más, quiero enfatizar en esto, ¿no? La claridad. Claridad al escribir, ¿no? Y una estrategia que ustedes pueden utilizar es la siguiente. Tienen su compañero o compañero que con ustedes siempre está, ¿no ve? Toda la vida han estudiado juntos o han estado desde el primer semestre. Ahora que están en el 10º siguen juntos, ¿no ve? Entonces, aprovechen, pues aprovechen y tienen que cooperar, ayudarse de ustedes, ¿no? Yo hago mi informe final, bueno, ojalá que también ella haya hecho, ¿no? O quizá haya terminado, ya haya titulado, pero es mi amiga o es mi amigo y le doy mi informe final y le digo, por favor, léelo, léelo y dame feedback y dime cómo está, ¿no? Esa es una estrategia que creo que no se aplica y debería aplicarse. Porque pensamos que nosotros escribimos, wow, estamos escribiendo bien, ¿sí? Pero cuando otra persona lee, pasa lo contrario. Entonces, una estrategia que les recomiendo antes de pedir tribunal, antes incluso de mostrarle a su tutor, imagínense, su informe final es la personalidad que ustedes le están mostrando a su tutor. Aquí está. Esta es mi capacidad, ¿no? Y si su tutor ve y revisa y dice, pero no entiendo yo, imagínense el tribunal. Entonces, antes de eso, lo que pueden hacer es pedirle pues a un compañero, una compañera, o finalmente utilicen inteligencia artificial. ¿Lo ven? Más fácil, ¿no? Yo quisiera darles algo, no sé, voy a tener que hacer videíto o algo. Hay diferentes ayudas, ahora una de ellas es la inteligencia artificial, ¿no? Cuando escribo un artículo, termino, ya, lo hago revisar con una persona, ya, lo vuelvo a revisar, y luego, como última etapa, lo meto a, hay una que es fan text. Sí, esa es la que utilizo. Lo pongo ahí párrafo por párrafo y me va indicando si estoy repitiendo demasiado las palabras, si me falta una coma, si estoy siendo redundante, me sugiere alguna palabra que pueda cambiar. Edición de texto, ¿no? Edición de texto. Recomendación. No presenten su trabajo final antes de que ustedes se hayan cerciorado que han escrito bien. ¿Y cómo se pueden cerciorar? Es compartiendo con una compañera, compañero, o hasta con un profesional. Ustedes se llevan bien con algún docente, ¿no ven? Con un docente, por favor, eso está bien, ¿no? Entonces, de esa forma ustedes van a cerciorarse de que sus observaciones al trabajo final no van a ser tan de fondo o tan duras como suelen ser. A veces se decepcionan y dicen, tanto he trabajado y ahora mira lo que me han puesto. No, me quiero ir al puente, ¿no? No, no es necesario, sino más bien aplicar estrategias y tener cuidado. Y esto lo pueden tener como referencia, ¿no? Como referencia para ver esos criterios, ¿no? De prever un informe final antes de presentarlo a su tutor o antes de pedir tribunal. Quisiera irme a la última, creo que hay dos más, pero a la última nos iremos. Ahí. Señoritas, jóvenes y compañeros y compañeras, el proceso de titulación les cambia la vida. Es el puente entre lo que ustedes son como estudiantes y lo que van a ser como profesionales. Aprovechen esa oportunidad porque
en el proceso una persona madura, no solamente de manera personal, sino de manera académica, ¿no? Cambia su punto de vista, cambia su forma de pensar respecto a lo que está en su entorno. Eso es una gran oportunidad, es un desafío. Tengo experiencia y puedo dar fe de algunos ejemplos en la UPA que realmente valen la pena, cómo han cambiado y cómo veo que cambian. Y que también veo algunas personas que no cambian para nada, no se siente, no hay, ¿no? Entonces, tomen ese desafío porque la investigación les va a abrir más puertas, no solamente en la carrera, ¿no? En otros lados, por si acaso, ¿no? Comprender la lógica de titularse genera intelectualidad autónoma. Comprender de titularse, que es primero de uno o de dos, dependiendo cómo se titulen, ¿no? Implica formularse objetivos, metas con tiempos específicos, implica dejar ciertas cosas que nos gusta hacer para hacer lo que no nos gusta a veces, ¿no? Algún joven me decía, no, yo no, David, yo no me voy a titular porque es que no me da tiempo para mi vida social. Y yo lo miro y le digo, wow, caramba, ¿no? Un profesional sabe que hay momentos donde tiene que concentrarse y eso es lo que se aprende en la titulación. Uno tiene que disciplinarse. Eso es muy importante. Los estándares intelectuales guían todo el proceso de titulación y los van a guiar toda su vida profesional si es que los practican. Van a ser docentes, profesores, coordinadores, supervisores, directora o director, y siempre les va a guiar. Y cuando hacen el trabajo final, tienen una gran oportunidad de practicar esos estándares intelectuales. Una cosa es presentar un perfil. Otra cosa es hacer el trabajo de campo. Y otra cosa es tener el informe final. Tienen que estar bien claros en eso. Tener el informe final implica sentarse, escribir, concentrarse, tener paciencia, saber que, por ejemplo, si yo estoy trabajando con la compañera, yo tengo que decirle que cuando el trabajo esté en tus manos, ahí es cuando tú tienes que apurarte. Ahí, si lo puedes hacer en un día, si lo puedes hacer en 2 días, lo tienes que hacer. Porque cuando me des el trabajo y se lo demos al tribunal, ahí ya no depende de nosotros. El tribunal se pierde. Ufa. Y entonces el tribunal dice, qué bien que se ha perdido. ¿No? Y después se titulan después de mucho tiempo.
Eso hay que entender, que cuando el trabajo está en mis manos, lo trabajo bien y luego lo tengo que entregar y ya no está en mis manos, ya va a tomar tiempo, ¿no? Eso es importante. Y la última una recomendación, jóvenes, yo siempre les digo esto a mis estudiantes, no solamente de aquí, también de la UMSA y en posgrado y también más allá, ¿no? Siempre. Tengan un tutor o una tutora con la que se lleven bien, con la que no le tengan miedo, con la que puedan hablar no solamente de cosas académicas, por si acaso. No, tengo este problema en casa. Sí, te entiendo, a ver, hagamos esto, hablemos de eso. Un tutor aparentemente solamente es académico, pero se hacen las cosas mejor cuando uno se involucra. Y no se involucra uno cuando uno tiene miedo o cuando le tiene respeto. No, no se equivoquen en eso. Tengan criterios específicos para pedir o escoger a una tutora o un tutor. Eso es muy importante. Pero al mismo tiempo, por si acaso, cualquier profesional, cualquier docente puede ser su mentor. ¿Qué es un mentor? Un mentor es aquel profesional que sin firmar, no, porque el tutor es el que firma, el que da permiso, el que avala, el que pide. Tribunal, ese es el tutor legal, ¿no? El mentor es un profesional que sabe y que puede orientar ciertos aspectos del proceso. Puede orientar en la metodología, puede orientar en la temática, puede orientar respecto a algunos consejos para evitar algunos errores, pero sin ser tutor, simplemente porque esa es una responsabilidad de un docente universitario, ¿no? Algunos estudiantes me dicen, "Hey, para charlar, esto quiero hacer. A ver, charlaremos, les digo, y me dicen, esto quisiera hacer, pero no sé cómo. Y empezamos a generar ideas, pero no soy su tutor, simplemente soy alguien que le guía. Y eso es una responsabilidad de todos los docentes, por si acaso. Eso es parte de la responsabilidad y obligación de cualquier docente de la universidad. No tienen que estar siempre solamente con el tutor. Mejor si tienen dos, ¿no? Un tutor y el mentor. Sí, les va a ir mejor, ¿no? Les va a ir mejor. Um, Jóvenes, para terminar, no quisiera que me hagan preguntas, quisiera que me hagan preguntas, pero para terminar, el trabajo dirigido es una modalidad de graduación que implica investigar, eso está claro. Yo veo y escucho en los pasillos que, ¿cuál es más fácil? ¿Qué es más fácil? Nada es más fácil, jóvenes, porque ustedes son los privilegiados de pertenecer a la academia. ¿Por qué tendría que ser fácil después de haber estudiado 5 años? Lo fácil está fuera de la universidad, ¿no? Acá no es fácil, pero tampoco es imposible. Solamente que hay que entender que hay niveles de dificultad en ciertos momentos y por eso es importante que tengan su tutor o un mentor, ¿no? Bien, hasta ahí, estimada directora. Entonces, muy bien, muchas gracias. Un aplauso, por favor. Por el magíster, creo que han estado muy atentos y realmente les ha llamado la atención cómo tenemos que hacer un trabajo dirigido y en el papel de estudiante y en el papel del tutor. Ahora estamos abiertos a sus consultas, por favor, adelante. Licenciado, ¿el tribunal va a revisar el trabajo de campo? El tribunal se cerciora que había o que hay un trabajo de campo.
no va a ir a lugar, ¿no? Pero me dice, yo he hecho esto. ¿Cuál es tu evidencia? Fotos puede ser, ¿no? Entrevistas, ¿no? Documentos, ¿no? Otra cosa. He hecho este análisis, he hecho esta reflexión. Muy bien, mostrame el proceso. Pónmelo en un disco, en un disco o imprimí todo el proceso. ¿Cuántas personas te han respondido esto? Todas las personas en detalle me vas a mostrar. Eso es lo que hace el tribunal, ¿no? Pero también el tribunal, si ve que el trabajo es coherente, entonces dice, mostrame en pantalla, nos reuniremos mañana y en pantalla me muestras lo que me dices y luego está bien, no lo vas a poner trabajo porque va a ser demasiado, demasiado. Entonces preferible es que sea corto y preciso, entonces simplemente mostrámelo. O por el tribunal no les dice nada, pero tienes la potestad de pedir evidencia. Por eso es muy importante que saquen fotos, que tengan documentos firmados, con fechas. Eso es importante. Evidencia. Adelante. Yo les haré preguntas. Sí. Cambiaremos. Ya. A ver, señorita, ¿cuál es la diferencia entre un trabajo dirigido y una tesis? Tesis es teórica, una investigación teórica, y el trabajo dirigido es una investigación, pero es teórica práctica. Wow. Mm, está bien. Ha estado prestando atención a esta señorita. Les he puesto en la presentación mi correo por si acaso, pero ustedes me ven, o la mayoría de ustedes me ven acá todos los días. No, yo no dicto investigación como la directora sabe, no dicto investigación en la UPA, dicto investigación en la UNSA, en inglés, y como les decía, también he tenido una tesis doctoral. Y así que cualquier persona, yo muy gustosamente lo invito a que se acerque y podamos charlar sobre sus ideas y les puedo orientar cómo pueden hacer. ¿No? ¿Cómo pueden hacer? O les puedo dar unas sugerencias y ustedes escogen qué sugerencia toman. Eso es bien importante, por si acaso. No se ahoguen en un libro, por si acaso no entiendo, no sé qué voy a hacer, no sé, así, algo así. Busquen a alguien con el que puedan hablar, ¿no? Entonces, los que me conocen saben que pueden hablar conmigo, por si acaso. ¿Ok? Dice, ¿cuántos libros como mínimo tendríamos que tomar en cuenta para la redacción del informe final? ¿Cuántos libros? Sí. Primero, en investigación, en cualquier tipo de investigación, no interesa el número de páginas, la cantidad, por si acaso. No hay 300, 250, no hay, ¿ya? Entonces, tienen que ser de acuerdo a lo que se necesita, ¿no? Por ejemplo, si yo hago un trabajo dirigido y trabajo con niños, entonces supongo que haré unas 10 lecciones o 15 lecciones, ¿no? Supongo, pero eso también va a depender de cuántas horas vamos a pasar clases, por ejemplo, o si hago una traducción, va a depender también de cuántos documentos voy a traducir, ¿no? Entonces el criterio no es de cantidad, no es de cantidad, no se preocupen. No hay en ningún lado que les diga, usted tiene que hacer un trabajo dirigido con 150 páginas, o si no hay ni aquí, ni allá, ni en el más allá, no hay por si acaso, ¿no? Entonces mucho depende de cómo ustedes organicen sus objetivos y qué necesite su trabajo. ¿Mm? Tal vez en la sala virtual, por favor.
El trabajo dirigido es un aporte a la institución de donde tú vas a implementar algún trabajo o ves la deficiencia, ¿no es cierto? Exactamente. Justamente es eso, lo que decía un principio, ¿no? El trabajo dirigido es un ejemplo de la coordinación entre la academia y la sociedad, ¿no? Nosotros nos formamos en la academia y ese conocimiento lo compartimos en la sociedad. La sociedad es un colegio, una institución, una carrera, un instituto, un ministerio, eso es, ¿no? Y el método que se utiliza es investigación-acción, porque el método de investigación-acción implica estar en contacto, en contacto. ¿Quién? El investigador con los involucrados. En este caso, si hablamos de enseñanza de idiomas, el que está haciendo el trabajo dirigido con los estudiantes, con el director, con el supervisor, con el tutor institucional, ¿no? Y el gran aporte, bueno, hay aportes de diferente índole, el gran aporte para la institución es dejar el producto, la metodología, el libro, o las lecciones, la didáctica, el manual que se ha podido lograr en este trabajo. Para la carrera, para la academia, el aporte es el procedimiento que se ha hecho, ¿no? El procedimiento que se ha seguido en toda la investigación. Porque de otra forma, una persona de afuera podría hacer un trabajo dirigido, ¿verdad? Entonces, es por eso que ese punto es muy importante, el profesionalismo que exige el tribunal cuando se genera un informe. Porque ese informe va a ser evidencia de lo que es la academia y va a ayudar a los otros futuros profesionales que vienen, ¿no? Un ejemplo. Es por eso que los tribunales a veces solemos ser muy estrictos, porque es un ejemplo que tienes que dejar para otras generaciones, ¿no? Además, yo como tribunal, yo no voy a firmar lo que no debo firmar, ¿no? Entonces, tiene que estar bien hecho bajo el rigor científico y las normativas de la carrera para que sirva de ejemplo para futuros profesionales. Hola. Respondiendo, es necesariamente que sea una institución a que vamos a hacer el trabajo dirigido, porque en algún momento había escuchado, ¿no?, de que una comunidad, como están bajando lo que es la cantidad de niños en la comunidad, entonces varias comunidades lo que hacen son tres, del lado del municipio de Puerto Pérez, tres comunidades a solo un colegio de una comunidad que mandan a sus hijos, ¿no? Entonces, una comunidad de ellas diciendo de que no se les está enseñando el aymara como debería, entonces ellos como comunarios tienen esa necesidad, ¿no? Y quisieran tal vez contar con un educador o un lingüista para que esos niños aprendan a escribir incluso en aymara. Pero los demás comunidades no les dan mucha importancia, entonces ellos podrían solicitar a una, no sé, una persona comunitaria que para su trabajo de comunidad, Hay dos criterios. Uno es el académico. Primero el académico. El académico es, por supuesto, es una gran oportunidad. No solamente enseñar, por si acaso, idioma, lengua, ¿no? A veces nos encerramos en enseñar idioma, lengua. En las comunidades, por ejemplo, en el área rural, hay muchas personas, no solamente los niños, las personas adultas o jóvenes que necesitan mejorar su forma de expresar sus ideas, ¿no? O generar liderazgos, ¿no? Entonces nosotros estamos apegados a la lingüística, a la lengua. A través de la lengua nosotros podemos crear un programa donde enseñemos a niños o a jóvenes o a adultos a mejor expresar sus ideas, por ejemplo, ¿no? ¿No? Eso en la parte académica. Exactamente se puede hacer eso. Ahora, en la parte legal, como la directora lo ha explicado,
tenemos que tener convenios, ¿no? Convenios específicos, y este convenio entiendo que, por ejemplo, pasa porque él o los representantes de esta determinada comunidad tengan un representante profesional que pueda avalar, que pueda firmar el convenio, ¿no? Tiene que ver un profesional, sería lo de la alcaldía, de la subalcaldía, o del colegio, el director del colegio que los representaría a la comunidad, por ejemplo. Eso se puede trabajar, ¿no? Por un lado en la parte rural, ¿no? Y esto también yo quería sugerirle a nuestra directora, aprovecho la oportunidad, por si acaso también los trabajos dirigidos se pueden hacer al interior de la universidad. Nuestra universidad o nuestra carrera da servicios a todas las carreras. Enseñamos inglés, aymara, a todas las carreras de la universidad, ¿no? Entonces, eso ya es una coordinación de autoridades. Si hay algún interesado, alguna interesada de poder hacer algo al interior de la UPEA, por ejemplo, entonces se puede coordinar convenios, eso es posible, ¿no? De momento no tenemos. Hay varios convenios, pero al interior de la misma universidad no los tenemos. Pero se puede hacer, ¿no? Qué lindo sería ir a enseñar a los administrativos, por ejemplo, que no tienen tiempo para venir o ya tienen su certificado para trabajar en UPEA, pero que no tienen tiempo de seguir aprendiendo, pero darles clases virtuales, por ejemplo, ¿no? Clases virtuales o traducir documentos oficiales de la universidad en diferentes idiomas. Necesario que una universidad tenga documentos en español, en castellano, en aymara, en inglés, ¿no? Eso implica trabajos dirigidos, por si acaso, ¿no? Acotando a lo que indica el magíster, es cierto que tenemos que tener un acuerdo con la institución, ¿no? ¿Por qué? Para documentación y para cuestiones legales administrativas, necesitamos que la institución o el responsable del lugar tenga que dar un informe, y ese informe va con una nota de 40 puntos, como les indicaba ayer. Y la defensa, ya la aplicación, es 40 puntos. Y la defensa de este empastado es 60 puntos. Entonces, es necesario que haya un responsable que dé ese informe, ¿no? De la misma forma, si lo hacemos a nivel interno en la UPA, entonces tenemos que tener un acuerdo con el director o directora de la carrera para que ellos puedan emitir un informe sobre 40 puntos y nosotros al finalizar podamos también darles 60 y 100, ¿no? Entonces, esos son los acuerdos, ¿no? En cuestiones de trámites administrativos para su titulación. Eso. Y por lo demás, con comunidades, tenemos con la comunidad de Ajiata, quienes se han involucrado han sido las autoridades y el alcalde y el director, ¿no? De la unidad. Entonces, tenemos esas opciones para poder hacer con las comunidades, pero tiene que haber un responsable dentro de la institución por cuestiones administrativas. Eso, estimados estudiantes. Si no hubiera ninguna otra pregunta más o en la sala virtual. Hice la última pregunta. Adelante. ¿Es lo mismo elaboración de una memoria a elaboración de un informe final? Porque dice en la UNSA, en algunas carreras, cuando se hace el trabajo dirigido, te piden que elabores una memoria. Entonces, ¿es lo mismo, dice? Una memoria no es investigación. Un trabajo dirigido es investigación. Una memoria es el recuento, las reflexiones de algo que un futuro profesional ya ha hecho. Generalmente se les pide una memoria a los egresados antiguos. Egresados antiguos, como hay una modalidad de titulación en la universidad, en la UNSA, que se llama PETAE, ¿no? Entonces, esos son egresados que no se han titulado, pero que ya han empezado a trabajar, ya tienen años de trabajo en un lugar específico. Entonces ya saben su oficio, ya saben lo que hacen en ese lugar, ¿no?
Entonces, cuando se quieren titular por esta modalidad, uno de los requisitos es generar una memoria. Les dan subtítulos, por ejemplo, su experiencia en el campo, en lo que hace, ¿no? Cuánto tiempo, dónde ha trabajado, qué responsabilidades ha tenido, ¿no? Luego, los conflictos que ha podido pasar o solucionar en ese tiempo de trabajo, ¿no? Entonces, no es un trabajo dirigido, estructurado, es un recuento de la experiencia que ha pasado una persona. En cambio, el trabajo dirigido es investigación, ¿no? Objetivos, justificación y otros, ¿no? Es diferente. No, ¿no? En la sala virtual. Muy bien. Como ya lo indica en el grupo oficial de los inscritos, vamos a en los siguientes días de la semana que viene, vamos a estar indicándoles dónde y cuándo puedan recoger sus certificados. Hay grupos que se han registrado, el caso del séptimo semestre, ¿no? Pueden hacernos llegar en Word sus nombres para poderles hacer un copy-paste en el certificado y entregarles con nombres. Bien, en Word, escritos correctamente, no vamos a revisar, vamos a hacer cortar y pegar. Bien, eso al curso del séptimo y a los otros cursos también en la sala virtual pueden hacernos llegar de manera digital en Word para también no caer en el plagio, como les dije, ¿no? Como cuando los visité. Y vamos a estar visitándoles también en las aulas para poderles entregar. Muchas gracias por su asistencia y por el interés en la titulación en una modalidad, que es el trabajo dirigido. Y que sin cama, hasta luego. Gracias. Y todos estos trabajos también lo pueden tener en la biblioteca. Y hay muchos compañeros que vienen y sacan y no devuelven. Si no encuentran, me indican, tenemos también sus copias en Cardex o en el instituto para poderles facilitar. Bien, participaba y sin cama. Muchas gracias.